Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 14º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 1 al 6. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el pariente de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la lectura del Evangelio que nos muestra a Jesús realizando su ministerio público, su vida pública, anunciando el Evangelio en todas partes. Hoy vemos que Jesús se dirige a su tierra, a Nazaret, el lugar en el que se había criado. Jesús, con sus discípulos, fue a su propia casa, con los suyos, sus compatriotas, sus contemporáneos, aquellos que lo habían visto crecer, aquellos que lo habían conocido desde pequeño. Tal vez sea el reto más difícil cuando tenemos que anunciar el Evangelio delante de los nuestros, cuando tenemos que vivir el Evangelio frente a los que nos han conocido desde siempre. El obstáculo más difícil que tenemos que salvar cuando tenemos que anunciar el Evangelio muchas veces es el de la propia familia, el de los propios conocidos, el de los amigos, el círculo más cercano. Es más fácil anunciar el Evangelio fuera que dentro. Es más fácil anunciar el Evangelio a extraños que a los propios. Y Jesús lo sabía. Y así se dirigió a su tierra. La incredulidad es uno de los obstáculos más grandes para la acción de Dios, como escuchamos en las lecturas de este domingo. También la primera lectura nos habla de este tema. La cerrazón del corazón, los hombres testaduros que no quieren aceptar la acción de Dios, se cierran al poder y a la gracia que el Creador nos quiere manifestar. Jesús no fue la excepción. Como los profetas del Antiguo Testamento encontraron oposición, también Jesús la va a encontrar. Desgraciadamente, incluso en su propia tierra. Así nos cuenta entonces el Evangelio de San Marcos que Jesús, estando en su tierra, se dirigió a la sinagoga el día de sábado, como todo judío piadoso, como todo hebreo que se hacía respetar. Y estando en la sinagoga, nos dice el evangelista San Marcos, se puso a enseñar. Una de las actividades de Jesús evidentemente más importantes es la enseñanza. Y por eso siempre hay que analizar estos verbos que hablan de la acción de Jesús. Jesús enseña. ¿Qué enseña? Enseña el camino de Dios, enseña el Evangelio de salvación, enseña la buena nueva, la buena noticia del reino. Jesús enseña cuál es el camino para ir al cielo. Jesús enseña, pero no enseña verdades teóricas, enseña un estilo de vida, enseña una forma de actuar, de afrontar la existencia. Jesús enseñaba en la sinagoga, nos dice el evangelista San Marcos, y la multitud lo escuchaba con asombro, dice el Evangelio. Nosotros tal vez asociamos la palabra asombro a algo bueno. Una persona se asombra y lo consideramos bueno cuando ve tal vez un atardecer hermoso
Se asombra tal vez cuando ve un amanecer bello. Asombrarse, nosotros lo asociamos a algo positivo. Desgraciadamente en el Evangelio no es así. Este asombro de sus coterráneos es un asombro negativo, porque nos dice el evangelista que comenzaron a cuestionar: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? Es decir, es un reclamo. En el fondo es rechazo a que este que conocemos desde pequeño nos quiere enseñar. Dice el Evangelio que también se preguntaban de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros. Lo decían despectivamente, como queriendo burlarse de él. Lo conocemos desde siempre y ahora quiere enseñarnos, y ahora quiere hacer prodigios delante de nosotros. Luego entonces tratan de ridiculizarlo. ¿Quién es este el carpintero? Con esta expresión querían señalar sus orígenes humildes, sencillos. Jesús era efectivamente conocido como carpintero porque ese oficio había aprendido de su padre dignamente y también lo había ejercido con orgullo. Jesús no se afrentaba de ser conocido como el hijo del carpintero o como el carpintero. No se afrentaba, no se avergonzaba. Y sin embargo, sus coterráneos lo dicen para ridiculizarlo, para humillarlo. Todavía más dicen: ¿qué no es este el hijo de María? En aquel contexto nunca se conocía a un hombre en referencia a su madre, sino en referencia a su padre. También es una forma de querer minimizarlo, de querer ridiculizarlo, rechazar su enseñanza. ¿Qué no es este el pariente de Santiago, José, Judas y Simón? Es decir, que no lo conocemos desde siempre. ¿Cómo quiere ahora enseñarnos? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Recordemos que la expresión hermano en el Antiguo Testamento tiene una connotación de pariente. Es decir, conocían a sus parientes. Y dice el Evangelio que estaban desconcertados. En el fondo lo que hay es rechazo. No quieren aceptar la acción de Dios que se está manifestando en Jesús. Qué difícil es predicar el Evangelio a veces entre los propios. Qué difícil es ser aceptado en medio de la propia familia cuando uno quiere vivir el Evangelio, cuando uno quiere expresar la radicalidad que el Evangelio exige. Pero si te conocemos desde siempre, pero si sabemos tus pecados, ¿cómo quieres ahora venir a enseñarnos? ¿Cómo quieres ahora sermonearnos? Hay quienes se encuentran con esta oposición. Pues es la misma oposición que experimentó Jesús. ¿Podríamos hablar de fracaso? Tal vez. Jesús también tuvo sus fracasos, humanamente hablando. En el ministerio no todo es éxito. También encuentra uno fracasos como los encontraron los apóstoles, el mismo Pablo. También Jesús a veces encontró oposición y rechazo. El mismo Jesús lo dirá con esa expresión tan amarga: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y con esta expresión estaba haciendo un reproche a sus paisanos por su incredulidad, por su rechazo, por su corazón duro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice el evangelista San Marcos. No pudo hacer allí ningún milagro a causa de su incredulidad. Como hemos visto ya los domingos anteriores, la fe es indispensable para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Jesús le dijo a los discípulos hace 2 domingos: ¿acaso aún no tienen fe? ¿Por qué tenían tanto miedo cuando la barca parecía hundirse? También el domingo pasado escuchamos aquellos milagros de la hemorroísa que es curada, de la hija de Jairo que es resucitada. El elemento determinante para que Jesús pudiera actuar en ambos casos fue la fe. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz.
le dijo Jesús a la hemorroísa. Y a Jairo le dijo, no temas, basta que tengas fe. Y la tuvo y confió en Jesús y por eso vio maravillas. El hombre moderno, el hombre contemporáneo, nosotros somos duros de corazón. Muchas veces no queremos abrirnos a la gracia del Señor, no dejamos que Jesús actúe en nuestra vida porque tenemos tanto conocimiento, la ciencia y la técnica de nuestro tiempo nos lleva a confiar más en nuestros recursos, en nuestras investigaciones, en nuestros descubrimientos y dejamos al Señor para último término. Deberíamos acudir con más fe y confianza a Jesús. Deberíamos invocarle como aquellos que confiaron en Él y que aparecen en el Evangelio frecuentemente citados y recordados por Jesús. Aquella fe tan luminosa, aquella fe tan clara y tan firme de aquellos que pusieron absolutamente su vida en manos del Señor. Dice el Evangelio que Jesús se extrañó de la incredulidad de aquella gente. La extrañeza de Jesús es precisamente por esta cerrazón del corazón. Que no sea la nuestra, que no sea la nuestra, que no nos cerremos a la acción de Jesús en nuestra vida. Pidámosle al Señor la gracia de creer, la gracia de tener una fe profunda para que dejemos actuar a Jesús, para que aquellas acciones que necesitamos que el Señor cumpla en nuestra vida se realicen. Pero el Señor no va a poder actuar si nosotros no creemos en Él. Creamos en Jesús, creámosle a Jesús, pongamos nuestra confianza en Él y veremos maravillas. Dice el Evangelio que al final se fue a enseñar en los pueblos vecinos, pues Jesús a eso había venido, a enseñar el camino de Dios, a enseñar la vía que lleva al cielo. Dejémonos enseñar por Jesús, confiemos en Él, en su palabra, y veremos prodigios y maravillas en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.